Oye, ¿y tus ahorros? ¿Todo bien? Estas preguntas suelen atemorizarnos especialmente durante la pandemia por COVID-19 que nos pegó fuertemente. Las palabras finanzas personales o ahorrar son términos que nos ayudan a tomar decisiones más acertadas y comparten algo en común. Se encuentran dentro del famoso concepto de educación financiera. Partiendo desde la definición presentada por el Banco de Bienestar, Bansefi, podemos reconocer a la educación financiera como un proceso de desarrollo en habilidades y actitudes que, al tener acceso a información comprensible y herramientas básicas de administración, como también en la planeación de recursos, las personas podrán tomar mejores decisiones personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana. Es decir, saber emplear productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida con más certeza. La encuesta de gobierno de la CDMX y la UNICEF nos comparten datos importantes para saber cómo la población mexicana aún se encuentra afectada económicamente ante la pandemia por COVID-19. Al inicio de la pandemia, el 45% de los participantes declararon que ya no contaban con sus ingresos y el 65% de los hogares reportaron que estos mismos se redujeron. Entre marzo y diciembre de 2020, 1 de cada 3 hogares reportaron que alguno de sus integrantes habría perdido su empleo o fuente de ingresos. Siguiendo con la información, se reflejó que como resultado, un 37% de los participantes terminó en pedir prestado a familiares y amigos, mientras que 24% debió empeñar o hasta vender sus objetos de valor para tener un ingreso. Entendemos que son tiempos difíciles. Por eso, tratemos de conocer, entender y atender nuestras finanzas personales. Así poquito a poco, tomaremos decisiones más informadas que ayuden a planear un futuro donde la administración de nuestros recursos sea más estable. Conozcamos más sobre este tema. Con el sistema neoliberalista en que estamos nosotros inmersos. Se entiende, sin embargo, también es un programa de voces nuevos. Bienvenidas y bienvenidos a Dialogando con Ciencia. Yo soy Mari Rosado y me da mucho gusto saludarlos una semana más y pongan mucha atención al programa de hoy porque sin lugar a dudas tenemos un tema que va a ser de interés para personas de todas las edades. Si estás estudiando todavía o si ya tienes un trabajo fijo, las finanzas personales son sin duda un tema que nos debe importar e interesar a todas las personas. Pero antes de pasar a la entrevista vamos a conocer a nuestra invitada de hoy. Pues ya estamos aquí listos para nuestra entrevista de este episodio. Nos acompaña la maestra Laura Isabel Cambrito. Bienvenida a Dialogando con Ciencia. Bueno, maestra, pues no cabe duda que el 2020, a raíz de la pandemia, trajo cambios y afectaciones en la economía a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Así es. Pues también podríamos decir en la economía de las propias personas. Y precisamente por eso nos complace mucho que pueda estar hoy, esta semana, platicando aquí con nosotros, porque pues precisamente algo fundamental son las finanzas personales y con eso justamente queremos empezar. ¿Qué son las finanzas personales? Pues mira, yo creo que como bien dices, la pandemia cambió muchas cosas en la percepción de las personas y es triste que a veces nos tengamos que enfocar en las finanzas personales en las malas rachas, ¿no? Cuando las cosas no van bien, cuando tenemos una disminución en los ingresos o cuando tenemos algún tipo de afectación, ¿no? Y yo creo que si algo bueno va a dejar la pandemia es esta reflexión que las personas pueden hacer acerca de las finanzas personales y familiares también, ¿no? Las finanzas personales son algo un poquito complejo de definir porque son la aplicación de las finanzas que se utilizan en las empresas, el conocimiento del dinero y de su administración
en las personas, ¿no? Entonces tiene una parte muy matemática que es saber hacer los cálculos, conocer de tasas de interés, cómo se comporta el dinero en el tiempo, pero es curioso saber que ese componente es un componente que a lo mejor pesa el 30%, ¿no? El 70% es comportamiento humano. Al final de cuentas somos personas, somos humanos, nos equivocamos y tenemos muchos sesgos a veces para tomar decisiones. Y a lo largo de nuestra vida, nuestras prioridades, nuestra forma de administrar el dinero y de ir cumpliendo como esas metas que tenemos van cambiando. Entonces es un tema muy dinámico en el cual tenemos una parte de administración y una parte como de psicología, ¿no? Y en este sentido, maestra, ¿cuáles serían los elementos entonces que integran la educación financiera? Que a veces hablamos de mis finanzas personales son buenas o son malas, pero realmente no sabemos todos los componentes que hay detrás. Así es, y yo muchas veces les digo, no hay un blanco y negro, no puedo decir que mis finanzas son buenas por completo, malas por completo, porque todos tomamos buenas y malas decisiones en la parte financiera, ¿no? Es decir, podemos tomar una muy buena decisión al empezar a ahorrar quizás, pero una muy mala decisión al adquirir un crédito. Y entonces estamos llenando el cochinito de un lado y tenemos ahí un vacío que se está yendo en un hueco muy grande, ¿no? Entonces las finanzas personales las tenemos que ver como un todo integrado y tenemos que saber que aparte de la administración de mi dinero del día a día, o sea, el que estoy ganando esta quincena o este mes, también tiene que ver con lo que he acumulado desde que empecé a trabajar. Obviamente los jóvenes a lo mejor pueden ver esto pues muy lejano, ¿no? Porque están iniciando en esta etapa productiva. Pero las personas vamos a transitar por esta etapa productiva y vamos a hacer un alto en el camino a veces, ¿no? Y ya llevamos 10 años trabajando. Entonces, las finanzas personales tienen que ver con lo que he acumulado, con lo que administro el presente y mucho también tiene que ver con planear hacia el futuro. Y eso es quizá lo más complicado a veces, ¿no? El planear hacia el futuro, pero considerando que en el presente tengo necesidades que cubrir, tengo deseos que hacer, quiero hacer ahorro, pero también tengo riesgos que cubrir con lo que me puede suceder, que me puede ir sacando del camino que tracé para el futuro, ¿no? Entonces, las finanzas personales tienen que ver con todo eso integrado, lo que he hecho, lo que hago hoy, lo que voy a hacer en el futuro o quiero hacer en el futuro y también con estas decisiones o grandes decisiones de ahorro, crédito, planeación para el retiro, ¿no? Y cobertura de riesgos con los seguros. Bueno, pues maestra, en este momento vamos a hacer una pausa en la entrevista para ver pues ya nuestro tradicional Vox Populi, porque justamente pues salimos a preguntarle a algunos universitarios, universitarias, cómo cuidan sus finanzas personales, cómo están sus finanzas personales en este momento. Vamos a ver qué nos dijeron. Bueno, lo que yo pienso que son finanzas personales sería pues todas aquellas herramientas y métodos de cómo pues llevar, como se llama, un balance de tus gastos y tus ingresos. Y pues en este caso, pues yo siento que el ahorro pues es uno de los principales factores a tomar en cuenta. Pues yo pienso que es la manera en la que tú administras tu dinero, cómo lo gastas, en qué ahorras y todo lo que tiene que ver con cómo manejas tu dinero. Creo que es como las personas cómo manejan su economía más que nada, cómo tratan de mantenerla en sus gastos, en qué gastan, cómo ahorran, en qué pueden invertir. Bueno, podría dar dos respuestas. Anteriormente, cuando trabajaba, pues puede decir que eran sanas porque sí ocupaba algo para consumo, pero pues lo otro lo ahorraba para pues, lo que viene siendo reducir mi consumo de hoy para el consumo del mañana. Pero como ahora pues no estoy trabajando, solamente soy estudiante, pues ya eso ya no depende de mí, pues supongo que neutral. Ay, muy malas, porque siento que gasto más de lo que genero, pero pues igual como pues realmente no trabajo ni nada por el estilo, pues ajá, no tengo un control exacto de en qué tengo que gastar para que pues estén equilibradas mis finanzas, ¿no? ¿Cómo? Creo que regulares a buenas, porque trato de mantener mi dinero a raya de lo que gasto, separo siempre lo que gasto y lo que pretenden ahorrar. Bueno, aquí pues también daría otra respuesta. Sería a nivel individual y luego pues ya lo que no le compete al individuo, que ya no es su culpa, así decirlo. La primera sería pues conocer y saber que pues no se puede vivir siempre del consumismo, nada más estar consumiendo tus recursos, porque pues los recursos son finitos y pues no existe, ¿cómo se llama? O al menos que pidas créditos, pero pues eso te va a generar lo que viene siendo pues deudas.
Y, o sea, llevar un equilibrio, ¿no? De, mira, puedo consumir esto, pero también puedo ahorrar para pues tener de un imprevisto o algo que quiero en el futuro. Y ya la otra cuestión que pues yo no podría tampoco decir, no, es que todo es 100% responsabilidad del individuo, sería también la parte macroeconómica. Por ejemplo, lo que viene siendo la inflación, aunque uno ahorre y tenga pues la mayor convicción del mundo, si la inflación le gana a tus ahorros, pues al final vas a tener menos salario real y menos poder adquisitivo. O sea, hay que hacer un equilibrio tanto en la responsabilidad individual como también la responsabilidad que tienen los estados que pues perjudican a los individuos. Yo creo que administrarlo, o sea, ver cuánto gana y en qué puede gastar y en qué no, ¿no? Conocer sus limitantes, ¿no? Y saber, pues te digo, o sea, qué oportunidades tiene y pues qué cosas ya de plano no puede gastar. Creo que a veces desconocer ciertos conceptos, así como también no controlar los gastos o el ahorro muy bien, en qué quisieran invertir su dinero, gastarlo o ahorrarlo. Pues más que nada la cuestión macroeconómica, porque siempre se habla de la cuestión personal, pero mucha gente desconoce lo que viene siendo, por ejemplo, la inflación. Sí, precisamente eso, o sea, cómo conocer tus limitantes, cómo saber en qué punto yo ya no puedo seguir gastando más, ¿no? Porque ya tendría un desbalance en mis finanzas. ¿En qué podrías invertir o gastar o ahorrar tu tiempo, ahorrar dinero? ¿En qué puedes gastarlo largo, mediano plazo para tener una finanza más saludable, por así decirlo? Bueno, pues maestra Laura, ahí está nuestro Vox Populi, muy honestos estos chicos, claro, chicas con sus finanzas, y también mucho la palabra ahorro repetida, ¿no? Que pudimos escuchar, y precisamente en eso queríamos centrarnos en esta última parte de la entrevista. ¿Cuáles son las ventajas de ahorrar y qué consejos podría darnos y darle, por supuesto, a nuestra audiencia para empezar con este hábito tan importante? Yo creo que es bien interesante escucharlos en esta etapa porque en la universidad es una etapa de oro para empezar a ahorrar, ¿no? No necesitamos grandes volúmenes de dinero para empezar a generar el hábito, ¿no? Porque aunque ellos ahora no lo vean, cuando empiecen a generar más ingresos no siempre lleva a más ahorro, ¿no? Y realmente es algo que es como un tarrito que se va llenando y cuando se llena de gastos ya no le va a quedar nada, ¿no? Entonces el primer consejo es poner en primer lugar el ahorro, o sea, priorizarlo y decir, mentalizarme, oye, voy a gastar el 90% nada más de lo que ingrese para que ese 10% se quede y podamos irlo aumentando poco a poco, ¿no? Hay que tomar en cuenta que una de las formas más sencillas como de distribuir nuestro pastel es tener bien claro cuál es el tamaño de nuestro pastel a repartir, porque algunos nos mencionaron, pues no tengo ingresos todavía, no hay pastel que repartir. En realidad eres parte del pastel de tus padres todavía. O sea, ellos están generando el ingreso y tú eres una parte de ese gasto, ¿no? Pero más adelante eso va a cambiar y tú vas a tener tu propio pastel. Entonces, determinar cuánto ingreso tengo real al año entre sueldos, salarios, honorarios, aguinaldo, todo lo que recibo, o si hago proyectos independientes y eso me genera ingreso, lo tengo que poner todo en un solo lugar y decir, bueno, de este pastel, ¿cuánto me lo voy a quedar yo para el futuro, ¿no? Y ahí hay dos objetivos bien importantes, ¿no? El objetivo de corto plazo, que decir, ¿qué sigue en mi carrera? O sea, si necesito estudiar una maestría, si necesito viajar, si necesito hacer, y también los proyectos de muy largo plazo, que es el tema de retiro, ¿no? Es decir, tenemos una generación que tiene que hacerse responsable cada uno de lo que va a ser su pensión futura. Y está muy lejos, porque si tienes 20 años, pues está a 40 años de distancia, pero ese tiempo va a pasar, ¿no? Y cuando alguien a la edad 40 se da cuenta que necesita empezar a hacer eso, en realidad ya perdió la mitad del tiempo disponible. Entonces, lo más valioso que tienen los universitarios hoy es que a lo mejor no tienen muchos ingresos, pero tienen muchísimo tiempo. Y ese es un componente importantísimo en el tema de inversión. O sea, mientras más pronto empiezo, más voy a terminar teniendo o menos me va a costar llegar al mismo objetivo que alguien de 40 que se acaba de dar cuenta que tiene que empezar a ahorrar, ¿no? Entonces eso es valiosísimo. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que pasa, ¿no? Que a veces decimos, bueno, pues de aquí a que cumplo la edad tendré más años para preocuparme por eso, ¿no? Pero la realidad es que el futuro depende de lo que hacemos en el presente, ¿no? De lo que estamos haciendo en este momento. Y bueno, maestra, igual ya para ir finalizando, porque pues muy probablemente tienen esta duda, ¿no? Porque decimos el ahorro, pero si mi economía no está
también a lo mejor está tentativo un préstamo. ¿Qué es lo que tendríamos que considerar antes, ¿no?, de solicitar un préstamo o de acudir a alguna de estas instancias? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que analizar es nuestra capacidad de pago, ¿no? Es decir, un préstamo es un dinero que estoy rentando, como cuando voy a rentar una casa o voy a rentar un coche. Entonces, si voy a rentar este bien, que es el dinero, tengo la capacidad de irlo devolviendo y de pagar su renta, porque devolvemos las dos cosas en cada pago. O sea, devuelvo una parte de lo que renté y además pago el costo de esa renta, que es el saldo insoluto, ¿no? O sea, los intereses se calculan sobre eso. Y nosotros si decimos, bueno, estos pagos que tengo que hacer no están dentro de mi capacidad, dentro de la repartición de este pastel, pues no es una deuda que yo no puedo adquirir. Esa sería la primera. La segunda es, si tengo la capacidad de pago y me ofrecen decir, bueno, yo puedo pagar esta cantidad mensual, es el mejor crédito que hay en el mercado. Hay muchísimas alternativas. Y claro, al inicio de nuestra vida laboral, cuando somos universitarios, no hay un historial crediticio. Entonces las alternativas entiendo que se reducen. Pero de todas maneras hay 3 o 4 que podemos comparar. Y en la Conducef, por ejemplo, hay simuladores de crédito buenísimos. Por ejemplo, si voy a sacar un coche a crédito, hay un simulador que yo puedo entrar y comparar lo que hay en el mercado, que es algo que muy pocas personas saben que pueden hacer. Y yo creo que la idea es también ser mucho más exigentes como usuarios de servicios financieros. Poner nuestros moños. Si exigimos en nuestro café, en a lo mejor un servicio de un salón de belleza, ¿no? ¿Por qué no comparar y ponernos más exigentes con un producto que es de los más caros, ¿no? Porque al final de cuentas un crédito, pues sí puedes tener tasas muy altas en México dependiendo de tu perfil, dependiendo del riesgo en el que te presten, ¿no? Y eso es algo que no sabemos al inicio. Y las tarjetas de crédito, que son de las primeras que te entregan, son de las de más alta tasa, ¿no? En México pueden ir entre el 70 y el 130%, ¿no? O sea, devuelves más de lo que te prestaron, ¿no? De más que la renta. Y así que es súper importante comparar, ir a buscar comparadores en internet y estar enterados de cómo la tasa de interés y el plazo pueden influir para que una opción sea mucho mejor que otra y ver cuánto vamos a terminar de pagar al final, ¿no? En total. Bueno, pues por cuestiones de tiempo, maestra, ya hemos terminado con nuestro episodio de hoy, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Me voy a comprometer para que esté en otra temporada para hablar ahora de las inversiones, que eso también es importante, ¿no? ¿Qué hacer con nuestro dinero cuando ya tenemos el dinero también? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, pues de esta manera estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy. Recuerden, y ya lo vimos en esta entrevista, nunca es demasiado pronto para empezar a ocuparnos de nuestras finanzas personales. Yo soy Mari Rosado y los espero la próxima semana para seguir con más investigadoras e investigadores de nuestra universidad dialogando con ciencia. Hasta entonces.